Bueno, ok, esta es la primera charla que vamos a tener de la fase 3, la construcción de la estrategia de solución. Aquí vamos a empezar a dar una solución al problema que hemos venido planteando, hemos venido desarrollando, y básicamente de aquí va a salir para la siguiente fase, mm, digamos que de manera teórica, casi listo el prototipo que vamos a desarrollar allá. Entonces, esta fase tiene 125 puntos del total de la actividad. Lo que vamos a trabajar acá son la identificación de las tendencias y las fuerzas del entorno. Aquí vamos a ver la que es la curva de valor, también la estrategia es ágil, el mapa de valor. Vamos a trabajar un poco sobre las pirámides de valor, como los conceptos para poder adelantar algo que nos piden ahí. Básicamente es eso. Hoy vamos a avanzar como el punto uno y 2 hasta ahí, digamos, para que se tenga una base de avance. Y esta fase, igual que las anteriores, también tiene una plantilla que nos permite, digamos que de una manera más organizada, tener o recolectar la información y para ustedes, pues tener un orden en lo que se va pidiendo. Entonces, claro aquí que ya debemos tener identificada el nombre de la iniciativa de la fase anterior. En la fase anterior hubieron de las que pude revisar mis grupos, unas iniciativas, unos nombres muy interesantes y otros nombres que realmente se fueron más como por títulos que por nombres. Recuerden que el nombre de la iniciativa es algo diciente que se quede muy fácilmente en el ambiente y que lo recuerden muy rápido, porque ese es el nombre que le vamos a dar básicamente a nuestro emprendimiento, a nuestro negocio. Entonces, de arranque, el nombre de la iniciativa y el nombre de los integrantes. Ah, Aquí es interesante que pues ya se conformaron los grupos, ya están trabajando. Hay algunas personas que decidieron hacerlo solo. Igual, tienen que culminar su trabajo de forma individual, pero la gran mayoría lo están haciendo en grupo. Entonces, para que lo continúen y creo que es un esfuerzo y un trabajo interesante el que vienen desarrollando. La primera parte, perdón, la primera parte es la identificación de las tendencias y fuerzas del entorno. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente esto es un proceso de tratar de identificar oportunidades y amenazas en el ambiente propio de la iniciativa que nosotros estamos ya elaborando. En este momento ya casi todos tienen muy claro el, el- el problema que plantearon, que va a ser a través de una solución tecnológica y que va a ser un emprendimiento, que no va a ser una solución específica a algo. Algunos ya replantearon también sus problemas porque difícilmente los lograrían solucionar eh, porque digamos, la complejidad como tal o porque difícilmente conseguir la información necesaria para hacer esa parte o porque no se pueden convertir realmente en un emprendimiento. Entonces, en este momento, digamos que ya tenemos esa parte de una u otra manera solucionada. Si no, aquí le damos otra pulidita para que el asunto siga fluyendo. En este caso, pues tenemos que mirar dos cosas. Primero, qué son las tendencias y luego, qué son las fuerzas del entorno. Básicamente, las tendencias son patrones o cambios en un entorno que pueden tener un impacto en el emprendimiento. Por ejemplo, cambios demográficos, tecnológicos, culturales, cosas de ese tipo. Digamos, para no irnos muy atrás, hasta hace poco veníamos muy contentos haciendo un trabajo normalito y de repente apareció, se masificó, digamos, la inteligencia artificial y eso revolucionó por completo muchísimos de los emprendimientos de base tecnológica. Ahora ya no se concibe básicamente un emprendimiento que no tenga involucrado una IA o una inteligencia artificial, así sea un lápiz que hagan, ya le ponen con inteligencia artificial y el asunto cambia. Y las fuerzas del entorno pues son factores externos que influyen en el éxito o no del emprendimiento. Digamos como la competencia, la regulación gubernamental, la economía, bueno, muchísimas cosas. Am, También, sin irnos tan atrás, este año nomás
al gobierno hizo un ajuste al salario del 23 y algo por ciento. Eso impactó muchísimo en muchos de los emprendimientos, impactó en bueno o en mala medida, depende cómo se vea, muchos de los emprendimientos o muchos de los que estaban pensando en lanzar emprendimientos en ese momento. O sea, son fuerzas del entorno que hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Y para qué sirve identificar las tendencias y las fuerzas en los emprendedores? Pues básicamente hay que estar en la juega para estar preparados y adaptarse a los cambios del entorno, sobre todo para una toma de decisiones informadas y desarrollo de estrategias. Entonces, digamos que es ver qué oportunidades a partir de esos cambios podemos aprovechar y sobre todo minimizar las amenazas que pueden surgir alrededor de eso. Entonces, por eso es muy importante poder identificar las tendencias y las fuerzas del entorno. Si vamos a la plantilla, lo que estamos haciendo es básicamente aquí. O sea, vamos a trabajar esta tabla uno, que son identificar las tendencias y las fuerzas del entorno. Acá hay una breve explicación del cuadro, pero hablemos un poco de ellos y si alguien tiene alguna duda, la vamos aclarando de una vez. Entonces, digamos que nosotros podemos trabajar en tendencias, podríamos hablar de tendencias políticas y legales, digamos cambios en las leyes, las regulaciones gubernamentales, los cambios de la política fiscal. Bueno, toda esa parte la podemos agrupar en una ítem que se llame tendencias y políticas legales. Tendencias económicas, todo lo que tenga que ver con ciclos económicos, cambios de tasas de interés, cambios de empleabilidad, inflación, bueno, todo este tipo de cosas muy llevadas a la parte de la economía. Tendencias tecnológicas, innovaciones en la tecnología de la información, desarrollo de nuevas aplicaciones móviles o de PC, tendencias en la nube, inteligencia artificial, robótica, IoT, todo lo que ustedes vean en esa línea, la podríamos, digamos, encaminar en lo que son tendencias tecnológicas. Tendencias demográficas, cambios de la edad, género, origen étnico, niveles de educación, ingresos, bueno, todo ese tipo de cosas estarían dentro de las tendencias demográficas. Tendencias culturales. Aquí podríamos hablar mucho del cambio de preferencias de consumo, de moda, de alimentación, de valores, creencias. Esto se mueve mucho, ¿no? Sobre todo la moda, que no falta la persona que tenga una gran cantidad de seguidores, se ponga una gorra de una forma y ya todo el mundo la utiliza así. O sea, entonces en este momento son cosas que están cambiando mucho y hay que tenerlas muy en cuenta si nuestro emprendimiento está por esos lados. Tendencias ambientales, cambios de clima, la sostenibilidad, las energías renovables, la protección del medio ambiente, bueno, todo ese tipo de cosas la podemos ubicar en la parte de tendencias ambientales. Si ustedes se dan cuenta, acá también, en la plantilla, estas son las tendencias que acabamos de ver acá. También podemos hablar de fuerzas macroeconómicas. En estas fuerzas macroeconómicas, digamos que podemos hablar ya de lo que son ciclos económicos, las fluctuaciones de la economía, la restricción, la expansión, el impacto del gasto del consumidor, la disponibilidad de crédito. Y ahora vamos a hablar de pronto de dónde conseguir información que nos dé pie para soportar estas partes. Podemos también trabajar en las fuerzas macroeconómicas, lo que es la política monetaria, las decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés. Digamos, inclusive hoy mismo el presidente estaba diciendo que la construcción en Colombia ha mermado porque el Banco de la República subió sus tasas de interés. Sí o no, no sería tema de discusión, pero digamos que son decisiones de política monetaria. Política fiscal. La política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre el gasto público, los impuestos, y todas estas decisiones pueden afectar la demanda o agregar la oferta de empleo. Entonces, digamos que ahí podemos ir mirando que las fuerzas macroeconómicas son las que están reguladas mucho desde la parte gubernamental, ¿no? Y acá tenemos algo que es bien interesante, que es el comercio internacional. Hay que ponerle mucho cuidado, sobre todo en la competencia en precios, dependiendo de lo que estemos haciendo, las oportunidades de exportación, de importación, las fluctuaciones de las tasas del cambio son muy importantes dependiendo de nuestro emprendimiento, ¿no?
y ahora que, digamos, es simplemente consignar y ya esperar muy poco tiempo y le llega alguna mercancía del exterior. Entonces, esa parte del comercio internacional es muy bueno trabajarlo o estarlo en la mira. Aquí también nos hablan de las fuerzas de mercado. Yo la estoy desglosando un poco más para poder tener, digamos que una línea de trabajo en ese cuadro. En las fuerzas de mercado podemos hablar de lo que es la competencia o empresas que ofrecen productos o servicios similares, las demandas del consumidor, la cantidad de bienes o servicios de los consumidores que están dispuestos a comprar, la oferta de proveedores, la cantidad o bienes o servicios de los proveedores que están dispuestos a, a ofrecer a un precio determinado. Y esto aquí sí que es bien importante, ¿no? O sea, depende de lo que ustedes estén desarrollando. Como emprendimiento, si necesitamos proveedores, tener muy claro esos proveedores. El año pasado, unos amigos se pusieron a tratar de hacer exportación de aguacate a la China. Estoy hablando de acá en el Cauca. Consiguieron el mercado, tenían unos proveedores, pero el mercado les pidió muchísimo más de lo que podían ellos tener. Y los proveedores que tenían eran proveedores, digamos, del área rural, pero con muy poca producción. Y producción simplemente en momentos de cosecha, o sea, no había producto permanente. Es decir, empezamos a hacer la oferta y no tuvimos en cuenta esta parte de los proveedores y sobre todo que tengamos suficiente cantidad, que nos provean la cantidad necesaria. En la fase anterior hicimos un cuadrito para ver eso y que sea de forma permanente, entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, es muy importante esta parte de los proveedores. Y los precios, por supuesto, es una de las variables que siempre uno la está en la mira, que es, ese precio está determinada por la demanda y la oferta. Ahora que vamos a ver un poco más la parte de variables, seguro que una de ellas va a ser el precio. Bueno, no solo existen en las que están ahí las que nos están pidiendo aquí en el cuadro, ¿no? Podríamos también hablar de recursos humanos, de infraestructura, de aspectos legales regulatorios, de factores económicos locales, no macroeconómicos, sino locales. Entonces, si aparecen cosas por ahí, pues las vamos agregando, de comportamientos del consumidor, y bueno, y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, acá nos están pidiendo las fuentes verificables. ¿Qué son las fuentes verificables? ¿De dónde yo voy a tomar esa información? Entonces, fuentes verificables de información, publicaciones de investigación, fuentes gubernamentales, dan toda esa parte que nos provea estadísticas, medios de comunicación de renombre, o sea, que sean conocidos, periódicos, revistas, radio, televisión, o expertos en la materia, o informes de la industria, o que ustedes sepan que esa información que están recopilando es fiable, es buena y es actual sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, identificar ya desde su trabajo, desde su emprendimiento, lo que van a desarrollar, cuáles son las tendencias que encontraron. Entonces, tecnológicas, encontraron tal aspecto, sociales, culturales, bueno, en fin, las que ustedes hayan identificado, yo les voy a dejar la presentación para que las miren, que ahí hay unas. ¿Y cuál fue la fuente que les sirvió para identificar esa parte? Entonces, nosotros identificamos que lo que vamos o nuestro emprendimiento se base en la comercialización de miel de abeja. Entonces, tendencias tecnológicas, entonces, ¿qué hay en tecnología, digamos, para hacer mercados en línea? ¿Y de dónde encontraron esa información? Necesitan fuentes macroeconómicas, digamos que cuál es el mercado, cuáles son los productos, la infraestructura, todo ese tipo de cosas. ¿Y cuáles fueron las fuentes? ¿Cuáles fueron las fuerzas del mercado que encontraron? ¿Y cuáles fueron las fuentes? Y aquí vamos encontrando toda esa información referente ya a nuestro producto. Entonces, aquí ya está la nota. El equipo empresarial debe identificar las tendencias y fuerzas del entorno que pueden influir en su emprendimiento. Complete cada fila describiendo el componente, tendencias, fuerzas macroeconómicas del mercado, aspectos significados y la fuente de información. Entonces,
Por eso les dejo la presentación para que ustedes tengan algunos ejemplos de base para que los puedan utilizar acá en la plantilla. Ah, ¿preguntas ahí o vamos claros? Bueno, entonces silencio es que vamos claros. Me recuerdan ahora en un momentico que terminemos, digamos, la charla corta de hoy, eh, para un formulario y que se ganen unos punticos que hoy sí son merecidos. Luego de que hacemos la parte de las tendencias y fuerzas del entorno, pues vamos a utilizar esa información para empezar a hacer una curva de valor aplicada al emprendimiento. Esto ya nos va a ser de utilidad porque esto va a ser una herramienta que nos va a poder crear propuestas de valores únicas y diferenciadas frente a los demás. Y básicamente se utiliza para identificar factores claves que los clientes valoran en un producto o un servicio. Y permite desarrollar estrategia o estrategias que maximicen los factores diferenciadores. De una vez, nosotros vamos a identificar nuestros productos o servicios, lo que está por encima de los otros. Eso es lo que vamos a tratar de impulsar de aquí en adelante. Más adelante veremos cómo potenciar lo que está por debajo, pero en este momento, para este ejercicio, para esto, ahora lo vemos, todo lo que esté sobresaliente. Papá, Jason, dale, habla. Jason. Profe, buenas noches. Sí, señor. Profe, tengo una pregunta. Relacionado a lo anterior que su merced decía de la investigación. O sea, entramos, por ejemplo, al DANE, investigo sobre el emprendimiento mío y hago como una conclusión sobre esa parte. Es lo que más o menos se entiende, profe. Sí, por ejemplo, miras lo que tú estás trabajando, si necesitas información, no todos van a necesitar información del DANE, ¿no? Pero entonces, digamos que en el DANE tú encuentras una información sobre una tendencia de alguna cosa. Entonces tú dices, mi fuente de información, el DANE. Entonces, en un factor económico, que tú identificaste que en este momento pasa algo con lo que tú estás haciendo y la fuente de información, DANE, y si la puedes linkear. Bien, sería genial. O que mi fuente de información fue a través de alguien que sabe muchísimo del asunto. Entonces, la fuente de información, eh, una, una persona con alta experiencia en tal. Entonces, esas son las fuentes de información que tú vas a organizar. Sí, pero que sean... hay una fuente de información que, bueno, ya se ha bajado mucho su uso, pero inclusive la siguen usando, que es una fuente que es Wikipedia. Wikipedia la utilizan para muchas cosas, pero realmente es como una de consulta, más no una de información, porque puede tener cosas muy desactualizadas, ¿no? No se olviden que tenemos que estar trabajando de forma muy actual con lo que estamos haciendo. ¿Listo? Listo, profe. Muchísimas Vale, pues. gracias. Bien. Lo que estamos haciendo aquí con la curva de valor, básicamente nos están pidiendo dos cosas: variables o atributos identificados en el mercado y la descripción. Entonces, como arriba acá ya hemos encontrado unas tendencias y fuerzas del entorno, entonces ya con esto vamos a empezar a aterrizar lo que llevamos acá y vamos a identificar algunas variables o atributos del mercado y su descripción. ¿Y de qué se trata eso? Entonces, el atributo identificado básicamente es una característica específica que se utiliza para analizar o segmentar un mercado. Ustedes saben lo que es variable, ¿no? Toda la parte de programación, algo pues, que está cambiando y que lo podemos en cualquier momento simplemente cambiar un valor y con eso podemos tener la información. Y esto es importante ya que permite identificar y segmentar adecuadamente el mercado objetivo. Permite adaptar las estrategias y los esfuerzos de marketing para satisfacer las mejoras o necesidades de potenciales clientes. Por ejemplo, si nosotros estamos o tenemos en el mercado en el sector de autos, el sector de autos es muy amplio, entonces nosotros podríamos decir que vamos a trabajar con la parte de combustibles. Entonces, si una empresa de automóviles quiere vender autos eléctricos, podría utilizar el tipo de combustible como variable o atributo para segmentar el mercado. Entonces, yo voy a vender autos eléctricos. Entonces, yo tengo que empezar a trabajar con un mercado que realmente quiera los autos eléctricos. Entonces, digamos que en este caso, la empresa ya podría centrar todo su esfuerzo en clientes que estén interesados, primero, en reducir la huella de carbono.
Por ejemplo, Trump no sería un cliente, ¿no? Más no le interesa eso. Otro, ahorrar dinero en gasolina. Digamos que estos ya son dos factores que son muy importantes y que influyen en la elección del automóvil eléctrico. Otro podría decir, en algunas ciudades grandes lo del pico y placa, porque los que son autos eléctricos no, creo que no, pueden transitar sin ningún problema. Entonces, ese podría ser otro clientes potenciales identificados. Entonces, con esto la empresa podría empezar a tener una información demográfica disponible y podría trabajar sobre edad, educación, ubicación geográfica para idear y segmentar clientes y a ellos llegarles con toda la parte de mercadeo. ¿Sí? Entonces, recuerdan que yo les hablaba a rato del precio. El precio, pues básicamente es una variable muy apetecida, ¿no? Siempre uno la tiene en la mira. Vamos aquí. Vamos a trabajar esta parte. O estamos trabajando esta parte. Entonces, ¿por qué es importante la descripción? Pues la descripción que está al lado en el cuadrito es importante porque nos va a ayudar a comprender las características del mercado o de los potenciales clientes. Es como un comentario cuando uno está, digamos, programando un poco, uno le da doble slash y lo comenta para saber de qué se trata esa parte que nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, el precio. Permite establecer un rango de precios que abarque los valores que los clientes están dispuestos a pagar por un producto o un servicio, teniendo en cuenta la percepción del valor, las estrategias de los precios y la rentabilidad para la empresa. Para el caso que añadimos como el ejemplo, la parte de gestión de contratos en línea, digamos que en la descripción del atributo podría ser que se enfoque en la capacidad de la empresa para gestionar contratos con sus atributos a través de los medios digitales o algo así. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos o qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que van a hacer ustedes? Tenemos este cuadro que es bien interesante, donde tenemos la variable, el atributo de valor identificado del mercado y su descripción del atributo. Para el caso que venimos trabajando, de ejemplo, de las personas que se les dificulta ah, la consecución de empleados del servicio doméstico, recuerden, ese es como el caso de ejemplo, hemos identificado 8 variables. Precio, en la descripción, ustedes agrandan un poquitico más la descripción, ¿no? Aquí es como un resumen. Precio, el precio del servicio. Otro atributo, la gestión de contratos en línea. Recuerden que eso eran como las alegrías, ¿no? Nosotros hablamos un poco de las alegrías en la fase anterior. ¿Aló? Ustedes describieron algunas de ellas. Muchas de ellas deberían de convertirse en esta parte acompañadas del cuadro anterior para que sepan cómo ubicarlas. 3, el acompañamiento al cliente. Entonces la descripción, pues asesora al cliente en tal cosa. 4, pagos en línea, pagos a través de diversos métodos en línea, reportes de pago, bolsas de empleo, reportes de novedades, programa de clientes leales. Entonces, este es el ejemplo del caso que venimos trabajando. Ahora ustedes empiecen a pensar en variables para su emprendimiento, que las identifiquen o que las ubiquen dentro del mercado. Y ya vamos a ver ahora para qué les sirve esto. Entonces, aquí identificamos 8 variables que para nuestro ejemplo son muy potentes o muy fuertes dentro del mercado o que las pueden tener otras empresas. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es lo que acabamos de hacer aquí. Con esto vamos a llegar a la tabla 4 y fíjense aquí que se vuelve interesante. Nosotros vamos a seleccionar, a buscar, a identificar 6 empresas, emprendimientos, compañías que estén haciendo lo mismo o similar a nuestro emprendimiento. Las buscan, que seguro las van a encontrar. Si dicen que no hay nada, se inventan unos nombres para poderlas calificar. Y entonces aquí van a colocar las variables del mercado que acabamos de encontrar acá. ¿Cuántas? Las que ustedes hayan identificado. Para el ejemplo, 8. Y las vamos a empezar a calificar de 0 a 10. Y entonces dicen, para nuestro caso, encontramos una empresa que se llamaba Empresas de Asesorías Local. O sea, encontramos que hay empresas de asesoría local. Encontramos otro emprendimiento que se llamaba Aseo Ya, otro que es aportes en línea, que digamos que lo único que hace es el trabajo en línea, Soit, otra que se llamaba Simple, Arus
y nuestro emprendimiento. Por favor, el nombre, lo ubican con el nombre. No lo vayan a dejar como iniciativa, porque no sabemos cuál es su iniciativa. Le dan el nombre. Ese nombre tiene que estar en todo lado de aquí en adelante. Ahora empiezan a identificar y a clasificar esas empresas en cuanto a precio, cómo están. Digamos, las empresas de asesoría local. 10 es como lo mejor, ¿no? Digamos, 10 es el top, 0 es como lo perverso, lo más malo. Digamos que el precio de las empresas de asesoría local está en un rango de 1 a 10, 7. Lo pueden medir de 1 a 10 o lo pueden expandir, perdón, de 0 a 10 o los pueden expandir de 0 a 100. Entonces, digamos que en precio las empresas de asesoría local tienen un 7, ASEO ya tiene un 6, Aportes en línea tiene un 1, Soy tiene un 1, Simple tiene un 1, Arus tiene un 1, nuestra iniciativa le colocamos un 4. Digamos que en precio, estas empresas locales de asesoría local y las empresas ya estarían bien, mejor que las anteriores. Y así empezamos a identificar todas y ponerles un valor. Entonces miren que acá nosotros ya tenemos unos rangos para esta parte. No se vayan a poner todo sobresaliente. O sea, que nosotros somos los puchas para lo mejor para todo. Digamos que esto es un ejercicio académico, pero pensémoslo como parte realista. O sea, digamos en todo esto, nosotros en qué somos buenos, realmente en qué nosotros somos buenos. Si nosotros miramos esta cuadro aquí, yo puedo decir que gestión de contratos en línea voy por encima de los demás, porque los otros no hacen gestión de contratos en línea. O sea, entonces acá permiten los pagos, pero no hacen una gestión como tal de contratos en línea. Y yo soy fuerte en hacer un programa de clientes leales, o sea, para mantenerlos ahí. En estos dos, digamos que soy fuerte. También tengo un 8 en pagos en línea, porque le doy más servicio, porque muchas cosas. Entonces le voy a dar un puntaje ahí a esta parte. ¿Para qué me sirve esto? ¿Y qué es lo que van a hacer con esto? Un análisis competitivo para saber dónde estamos, cómo estamos nosotros en esa línea. ¿Cómo lo hacemos? Miren que una vez que ustedes tengan el cuadro, yo lo estaba haciendo aquí hace un momento, este cuadro de valores, pues es muy simple. Llenan el cuadro de valores, lo copian o hacen al contrario, o lo trabajan en Excel y luego lo pegan allá, o sea, hacen el cuadro y lo pegan allá. Y aquí simplemente lo que hacen es graficarlo. Pues, ¿cómo se grafica? Marco las filas y las columnas, que estos ya son expertos en gráficos. Le digo que voy a insertar un gráfico y un gráfico de líneas. Bueno, aquí ya le colocan el gráfico, el título del gráfico y todas las cosas que ustedes consideren que debe ir en el gráfico, pero pónganle cuidado a algo del gráfico. ¿Qué yo estoy comparando? ¿Qué estoy comparando? Todas las empresas que acabamos de ver acá, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con la mía 7 emprendimientos comparados con las puntuaciones que yo les di para saber en qué soy mejor de ellas. Si yo lo tengo gráficamente, yo lo puedo identificar. Entonces, miren, este simplifica es mi emprendimiento. O sea, este. Voy a ver si lo puedo pintar aquí en un color más rojo. Póngame un color, otro colorcito para que... Listo. Entonces miremos que lo que yo tengo allá ya lo puedo ver ahora de manera gráfica. Entonces póngale cuidado. Ya tengo. Precio. Mire que yo tengo 2 por encima de lo que yo estoy trabajando. Precio. Yo que les decía, miren, acá yo, gestión de contratos en línea. Estoy bien en gestión de contratos en línea, o sea, estoy mejor que los otros, o quiero trabajar más que los otros. Entonces, gestión de contratos en línea. Este es un punto fuerte que voy a tener en cuenta. Los otros puntos, digamos que están por medio, y esta parte de bolsas de empleo, que la coloqué ahí porque puedo hacer convenio con bolsas de empleo, pero hasta ahora estoy mal, o sea, básicamente está como en un 0 en la calificación, está por debajo. Luego empiezo a repuntar en reporte de novedades y en el programa de clientes leales estoy bien. Entonces miren que estoy en dos ítems por encima de mi competencia. Con esos ítems voy a trabajar de aquí en adelante. No le voy a poner cuidado a los demás, para mi caso. Ahora, ustedes dicen,
Yo con cuántos quiero trabajar, con los que ustedes quieran. Entre más ítems tengan, pues más trabajo va a salir. Ahora, si le ponen a todo, digamos de 0 a 10 y a ustedes le ponen a todo 10, 10, 10 a esto, pongámosle 10. Pues miren, su línea está por acá. O sea, ustedes ya son los duros. O sea, no hay básicamente mucho que hacer en eso, sino potenciar todos estos ítems. Entonces su trabajo, su ejercicio se va a agrandar. Porque si antes teníamos dos, donde vamos a empezar a trabajar fuerte, ahora ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque vamos a fortalecer en lo que somos aún más fuertes. ¿Vamos claro hasta ahí? Bueno, y aquí ya le colocan el título, bueno, todas las cosas de adornar el gráfico para que quede lo más de simpático. Otro aspecto que normalmente se confunden es con el tipo de gráfico. Si yo lo cambio así, yo estoy comparando puntos totalmente diferentes. Estoy, digamos que trabajando con gestión de contratos en línea y lo comparo con las otras. O sea, este gráfico es muy difícil de interpretarlo y no les va a decir nada. Entonces, y a muchos les pasa esto. O sea, no identifican, no verifican el tipo de gráfico que les sirve. A nosotros nos sirve es un gráfico donde podamos poner cada uno de los puntos de las variables que yo encontré en el mercado para poderlas comparar con mi competencia directa. Entonces, esos son los puntos con los que yo voy a trabajar. Este se me quedó, creo que estaba con un 4, así estaba, así yo lo vi. Entonces, yo tengo aquí dos y ya identifiqué que voy a trabajar con 2 puntos. ¿Por qué hago eso? Porque ya tengo esta parte aquí, ya hice el gráfico, ya lo pegué ahí, y ahora sí, aquí voy a describir los factores diferenciadores. ¿Cuáles son los factores diferenciadores que yo encontré? Para mi caso, gestión de trabajo, ¿qué es? Gestión de contratos en línea y programa de fidelización de clientes. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok. Esto es lo que ustedes van a empezar a hacer ahora. Nosotros vamos a dejar hasta aquí en este momento para no volver tan larga la charla. Yo les dejo toda la presentación y les hago un video corto para explicar otro tema y luego nos reunimos para preguntas. Entonces, lo primero que ustedes van a encontrar aquí, lo primero que ustedes van a encontrar aquí o van a llegar aquí es hasta encontrar estos factores diferenciadores. No vayan a encontrar muchos, porque esos factores diferenciadores son los que vamos a seguir trabajando de ahí en adelante y de esos factores diferenciadores es con lo que van a potenciar ustedes su desarrollo, el que vamos a seguir en la siguiente fase. Entonces, nuevamente, ¿cuántos factores diferenciadores? Pues yo les aconsejo, primero, dependiendo de la cantidad de variables que ustedes van a encontrar en el mercado. ¿Cuántas variables? Depende de su emprendimiento. No vayan a colocar una variable nomás ni dos. Ideal que sean unas, por lo menos las que nosotros encontramos aquí, unas 8. Se encuentran más variables, genial. Por eso yo les decía que nuestra variable precio es, para muchos va a ser, casi en todas va a ser fundamental. El resto, en lo que ustedes están trabajando, identifiquen esas variables. Empresas, empresas de competencia, 6. Con la de ustedes, 7. Con su nombre, hay que identificar el nombre. Y con eso, ustedes identifican los puntos más altos. Y esos son los que vamos a trabajar, estos puntos más altos. Claro, digo, yo lo podía hacer sin necesidad de hacer toda esa parte del gráfico y toda esa línea, o sea, simplemente llegar acá y coquetearlo. Pero si yo los veo aquí, una cantidad de números, o sea, al rato se me dificulta cómo saber en qué estoy bien o cómo podría yo modificar un poco la parte gráfica para saber, bueno, en cuáles me muevo mejor. Con eso ustedes ya escriben esos factores diferenciadores. 1, 2, 3, 4, 10 factores, los que ustedes quieran. Yo les aconsejo que no pasen de 3 o 4 factores diferenciadores. Los factores que a ustedes los van a diferenciar de los otros, no por debajo. Este no es mi factor diferenciador. Este no es mi factor diferenciador, ni este, mucho menos este, ni este. Mi factor diferenciador es el que yo me siento por encima de los demás. Y con eso voy a potenciar y con eso voy a trabajar de aquí en adelante. ¿Claritos? Sí, señor. ¿Preguntas? Venga, les dejo a ver si lo pudiesen llenar, si no lo copian y lo pegan y lo llenan porque a veces no deja. Es que hoy como había partidito,
Entonces, sí merecen los puntos los que están acá con nosotros. Listo, entonces hasta ahí dejamos para que ustedes avancen, luego avanzamos les hago una grabación para avanzar un poco más, luego nos reunimos para revisar ya las propuestas y toda esa parte que ustedes hayan trabajado. ¿De acuerdo? Tengo la grabación.